también, ¿no? Que se convertía en algo mayor, pero ahorita les comentamos. Bueno, mi nombre es Francisco Barrón, ¿no? Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Filosofía, ¿no? Digamos, hace 5 años comenzamos un seminario de investigación en la facultad que se llama Tecnologías Filosóficas, ¿no? La idea del seminario básicamente es discutir, ¿no? Algo así como la relación entre el pensamiento y la tecnología, ¿no? Pero poco a poco se fue ampliando, sobre todo por nuestras metodologías y las formas como abordábamos las cosas. Entonces el seminario no solamente se basó en las tecnologías del pensamiento filosófico, sino que fue creando como más experimentos, ¿no? o haciendo análisis de casos muy específicos, ¿no? Entonces hemos hecho mucho trabajo con organizaciones. Digamos, si ustedes entran a la página stf.filos.unam.mx, ustedes encontrarán ahí mucho del trabajo del seminario, las cosas que hacemos, las cosas que discutimos. También ustedes pueden ver el hashtag, que es SeminarioTF, en Twitter, ¿no? Ahí pueden encontrar mucho de nuestro trabajo, muchas de nuestras discusiones, ¿no? La mayoría de nosotros somos filósofos o venimos de otras disciplinas, ¿no? Fabián acaba de integrarse en la UAM. Entonces, estamos tratando de ampliar la discusión, ampliar las formas de debate, ¿no? Entonces, básicamente nuestra forma de trabajar es generando discusiones sobre cosas muy específicas, ¿no? Es decir, lo que nosotros aportamos, como a la discusión de las tecnologías, es la reflexión filosófica, ¿no? Las perspectivas y los análisis que se pueden hacer desde la filosofía, ¿sí? Entonces, eso, digamos, en el contexto actual, por lo menos en la ciudad, digamos, y creo que en México es bastante relevante porque se hacen muchos experimentos de filosofía, se generan muchos proyectos de tecnología, ¿no? Pero no hay este análisis de los supuestos sobre lo tecnológico, de los supuestos sobre los objetivos de los proyectos, ¿no? Que eso los filósofos sabemos hacerlo muy bien, ¿no? De dónde viene una idea, por qué hacer alguna cosa y no otra, ¿no? Entonces, nosotros estamos como trabajando por eso, ¿no? Para tratar de discutir los presupuestos de los proyectos. Un poco, Elena, ¿no? ¿Quieres presentar? Sí, yo soy Elena. Primero estuve como en el área de comunicación y periodismo y después entré a cuestiones de filosofía de la ciencia. Y bueno, estaba como interesada en Internet como medio de comunicación. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, desde la licenciatura hasta ahora que llevo 5 años en el seminario, hemos como un poco intentado problematizar nuestra relación con lo tecnológico, y creo que es como muy importante el nivel discursivo, que un poco lo que decía Barrón es como que asumimos ciertas formas para los medios, ¿no? Ya sea prensa, radio, televisión y ahora en Internet. Entonces, una de las cosas que a mí me parecen un poco negativas es que pensamos que los instrumentos tienen, de hecho, bueno, los aparatos tienen maneras de ser usados, y eso no solamente implica una aproximación al aparato, sino los discursos que elaboramos a partir de ellos, ¿no? Entonces, regularmente cuando pensamos en cine, en radio, en prensa o en periodismo, se nos enseña como que hay técnicas, ¿no? O sea, hay que aprender la técnica tal o la técnica tal, hay que aprender a escribir un reportaje, una crónica, o la literatura en sí misma, ¿no? También es una tecnología. Entonces, nos enseñan que hay una manera de enunciar, y en esa forma de enunciar yo creo que a veces suele haber como muchas pérdidas, porque nos apegamos tanto a la manera correcta de hacerlo que perdemos como mucha experiencia con los instrumentos, y además siempre parece que los instrumentos son como externos a nosotros. Entonces, eso es un poco lo que ha motivado tanto la discusión del seminario, no solamente como los medios, sino como la tecnología en general, ¿no? Y además la tecnología no es solamente lo digital, ¿no? Entonces, otra de las cosas que ocurrió con Internet es que casi siempre pensamos que hay una vida dentro y una vida afuera. Entonces, la intención también es ver que no necesariamente es así, ¿no? O sea, todo tiene un efecto. Entonces, incluso las máquinas son el resultado de una eficientización de la tecnología humana. Es decir, no nos van a conquistar, están muy lejos de conquistarnos. O de quitarnos
o de quitarnos nuestros trabajos, ¿no? O tú lo has dicho todavía. Pues yo pensaría que faltarían unos bastantes miles de años. Y que eso es fantasmagoría. Sí, o sea, son como fantasías, ¿no? Entonces, la intención de estas jornadas es que nosotros nos replanteáramos justamente como todo lo que no hay una adentro y una afuera, ¿no? Si cuando pensamos en tecnología solamente estaríamos pensando en las computadoras o hay como un ecosistema de tecnologías como todo el tiempo funciona. Entonces, un poco, digamos, ya nos irán conociendo los miembros del seminario, también está Fernando, ¿no? Está Fabián, y seguro van a ir viniendo más gente del seminario, que hemos trabajado durante 5 años. En la página, ¿no?, del seminario ustedes pueden encontrar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos discutido, desde qué perspectiva, entonces ustedes encontrarán ahí mucha discusión. Ahora, ¿por qué las jornadas de análisis de paradigmas enciclopédicos en Internet? Es un nombre muy grande, ¿no? Lo teníamos como de principio, bueno, luego lo cambiamos. Lo generó el bot de títulos, de ponencias, ¿no? Dijimos, bueno, pues se escucha bien, ¿no? Pero básicamente yo creo que la discusión se podría, digamos, tiene un antecedente, ¿no? El antecedente es, yo trabajo, bueno, hemos trabajado con Wikimedia México, ¿no? Si conocen la institución Wikimedia México, es una institución que genera, digamos, que publicita Wikipedia y los proyectos de Wikipedia, ¿no? Wikicommons, Wikidata, ¿no? Wikimedia es como una promotora, vamos, de los proyectos de Wikipedia, ¿no? Entonces, normalmente ellos hacen algo así llamado editatones. Los editatones básicamente son reuniones para generar saber o generar entradas de Wikipedia, digamos. Esa es como la idea, ¿no? Los editatones es para producir entradas de Wikipedia que son relevantes para los... Producir contenidos relevantes, ¿no? Yo he trabajado con ellos como 5 o 6 años, ¿no? Pero en el último editatón nosotros propusimos editar entradas de filósofos y filósofas mexicanos, ¿no? Sobre todo por esta idea de la editatona, ¿no? Que básicamente es generar saber o generar entradas de mujeres, ¿no? En este caso de filósofos. Pero lo que pasó es que digamos, como de 10 entradas nos bajaron 9, ¿no? Nos tumbaron 9. Y los argumentos eran irrelevantes enciclopédicamente, ¿no? Y lo de las mujeres les fue peor que a las entradas de los hombres, ¿no? Entonces, digamos, a partir de esta, digamos, experiencia fundamental, ¿no? Empezamos a discutir cómo se producía el saber en Wikipedia. ¿Qué diablos significa eso? Y en relación con eso lo fuimos extendiendo hacia saberes, digamos, hacia la relación entre tecnología digital y producción de saber. ¿Sí? Todas las formas de repositorio, todas las formas de almacenaje de objetos digitales, ¿no? Entonces, ¿qué diablos significa? ¿Cómo se relaciona de alguna manera, ¿no?, las tecnologías digitales con la producción de un saber colectivo que para nosotros es valioso? Es decir, todo lo que subimos a Facebook, todo lo que subimos a Instagram, todo lo que subimos a YouTube, ¿cómo está construido y qué sentido tiene? ¿Entienden? Entonces, eso es un saber colectivo, a quién le pertenece, quién media esa producción de saber, es un saber o no, dónde está legitimado, ¿sí? ¿Por qué no? Digamos, si tú subes tus notas a Facebook, ¿no? Yo antes subía notas a Facebook, ¿no?, de mi trabajo, eso, ¿dónde queda? ¿Quién le da valor? ¿No? ¿Quién es el dueño? ¿Quién quieres que vea? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? O sea, hay muchas preguntas ahí que nosotros empezamos a generar en relación con esa experiencia con Wikipedia, ¿no? Al momento que nos tiraron entradas de filósofas y filósofos que son importantes en México, ¿no?, y que nos decían, son irrelevantes, entonces, ¿qué diablos significa eso, no? ¿Sí? Entonces, a partir de eso empezamos a generar ciertas preguntas, ¿no? Pues no, nada más sería un poco decir que la idea de que duraran 5 días fue pensando
que regularmente cuando elaboramos un proyecto digital, como las preguntas del funcionamiento del proyecto, qué efectos pretendemos que tenga, qué implica hacer una base de datos de esta forma, qué implica nombrar de esta otra, quiénes nos van a leer, qué tipo de retroalimentación buscamos, etcétera. O sea, como todo esto casi siempre queda de fuera y como que se asume que uno ya sabe qué quiere y además se llega a los proyectos con muchas respuestas y con muy pocas preguntas. Entonces nosotros queríamos por eso comenzar, iniciamos hoy con pensamiento enciclopédico porque sí creemos que la mayoría de los proyectos o los más importantes que tienen que ver con conocimiento, por ejemplo Wikipedia, tienen este enfoque netamente enciclopédico que es de acumulación de saber, verificación de la verdad, ¿no? O de que algo ocurrió, un monográfico. Entonces, como creemos que la mayoría de los proyectos que son los más importantes tienen este corte, entonces la intención era hoy comenzar por ahí, hacer la reflexión. Mañana Francisco hablaría de institución, que eso es también un poco es cómo organizamos, ¿no? Por ejemplo, descubrimos un poco que en Wikipedia los niveles de usuarios son los mismos que en informática, ¿no? Entonces, es decir, tienes el user, que es el editor, tienes un sitemap, que es el bibliotecario, tienes un sitemap admin, que sería el burócrata, ¿no? Y entonces, en esa jerarquía se va decidiendo qué se queda y qué se da, qué es relevante y qué no lo es. Pero muchos de los otros repositorios funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, pero se fijan, bueno, lo discutiremos mucho más a detalle, pero si se fijan, esos perfiles son digitales, no son institucionales académicos o no son institucionales en términos de producción de un saber, ¿sí? No son figuras académicas, no son figuras, no son de autoridades, de expertos, sino son de funciones técnicas al interior de la wiki, ¿vale? Ya lo discutiremos en el momento. Y entonces, por eso es que se eligieron estos, bueno, además para no hacer jornadas de 20 días, por eso serían 5, entonces es institución mañana para que problematicemos como las ideas de jerarquía al momento tanto de pensar la construcción del proyecto como de hecho llevarlo a cabo, ¿no? El miércoles viene Ana María Martínez de la Escalera a hablar de hipertexto, ella va a estar pensando en personas, va a estar súper interesante porque la idea es que podamos discutirlo desde lo informático, ¿no? Porque un poco la discusión se quedó en la semántica que estaba ahí como poniendo Tim Berners-Lee, que además nadie siguió la discusión, sino que se asumió que ya era. Entonces, ¿qué es realmente el hipertexto? ¿No? O sea, Wikipedia tiene una idea, ¿no? O sea, ¿en qué está basada su idea de ligar conocimientos? Y si eso ahora funciona igual, ¿nosotros cómo lo pensaríamos? Discutir lo arbóreo contra lo rizomático, por ejemplo. El jueves, Marat y yo estaremos hablando de medialidad, que tiene que ver desde si esto es un medio, qué implica que sea un medio, la construcción de la mediación de los mensajes, ¿no? Toda la implicación, incluso la cuestión de si la medialidad solamente la imagen, que estábamos revisando un texto de Manovich, que está como diciendo, está sugiriendo que separemos computadoras e imágenes. Es como si eso sí estaríamos de acuerdo, ¿no? Y el viernes estaremos pensando ya justo como en bases de datos relacionales contra bases de datos orientadas a objetos. O sea, desde atrás, ¿qué pasa cuando nosotros planeamos un proyecto donde las categorías solamente se pueden relacionar de ciertas formas que tendría que ver con un cuadrante, ¿no? O si, ¿qué pasa si lo pensamos de una forma diferente, donde los objetos estén ocurriendo de distintas maneras todo el tiempo? ¿Y eso qué efectos tendría, ¿no? En la comunicación y en la producción de conocimiento? Y también estaríamos hablando el viernes sobre derechos de autor y programación. Es un poco pensando en que cuando un artista quiere hacer una obra de arte, le pide al programador que la lleve a cabo. Entonces el programador se pregunta, bueno, ¿y entonces quién es el artista, no? Entonces, como pensar como todas esas cosas. Sí, entonces ustedes pueden encontrar información de cada una de las sesiones y de lo que vamos a hacer en la página de Ruli, que ahorita está aquí. Cuando se ponga, sí. Se supone que hoy ya terminan de restablecer el servidor que se pudo. Sí, entonces por eso mucha gente no pudo ver, pero en Facebook existe un evento que se llama Jornadas de Análisis de Paradigmas Enciclopédicos, donde hemos estado alimentando de cierta información respecto a las charlas, ¿no? De hecho, ahí pusimos, bueno, la idea
es que documentemos todo el proceso, ¿no? Documentemos todos los problemas, documentemos las preguntas, documentemos los enlaces que encontremos, ¿no? Entonces todo está documentado aquí, ¿vale? Es una nota de Simple Notes, ¿no? Eso está público. También hay notas de Evernote que son más de trabajo entre nosotros. Si ustedes ven, todo está abierto. De hecho, está la primera imagen de Marcela, ¿no? Cuando propusimos las jornadas. Aquí está, ¿no? Es una nota de hace como no sé cuántos meses, ¿sí? Y está todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Las herramientas, ver Todo lo que está para la discusión de toda la discusión, ¿no? Eso lo van a ver las imágenes que han hecho aquí para proporcionarlo. Todo está aquí, ¿no? Algunos casos de Wikipedia que hemos logrado, ¿no? De hecho, están los perfiles de quienes nos mandaron la propuesta para entrar, ¿no? También para documentarlo, ¿no? Todo está aquí, ¿vale? Entonces, ustedes van a poder tener acceso a todo esto si entran al Facebook, ¿no? Al de portadas, ahí está todo. De hecho, hay una carpeta de lecturas, ¿no? La intención es que también se ponga más atención en los procesos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tomar notas en el Simple Note, nada más nos pasan su correo y los agregamos, para que justo como toda la discusión seguramente va a ir teniendo un montón de cosas importantes, y si una sola persona lo procesa, pues va a sacar cosas. Entonces, si tenemos como una documentación del proceso, seguramente eso nos funcionará de alguna forma. O nos traerá más problemas, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una carpeta en Drive que está abierta, ¿no? Está abierta, la hemos estado publicando por todos lados. Donde están las lecturas, son filósofos, historiadores, ¿no? Que han tratado de alguna manera el tema, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar las lecturas, si no las han hecho, digo, tampoco es absolutamente necesario para las jornadas, ¿no? Pero ahí están a disposición, ¿no? De hecho, tenemos también una carpeta de Zotero, ¿no? Esta carpeta de Zotero ya es enorme, ¿no? Espérenme ahorita que se abra. Es una carpeta de Zotero donde está abierta, ¿no? Tienen muchas referencias que la mayoría hemos revisado. Sí nos ha llevado un poco de tiempo todo esto. Y tenemos una carpeta también en Digo, ¿no? Es una herramienta para subrayar, ¿no? Entonces ustedes pueden pedir acceso, ¿no? Está abierta, ¿no? Entonces también ahí hay muchos textos y muchas referencias que hemos utilizado para estas jornadas y que seguiremos usando, ¿no? La idea es que sean 2 semanas, parece que es mucho trabajo, es de 4 a 8, pero creo que nosotros suponemos que solamente es el comienzo realmente, porque la idea es que al fin, o sea, terminamos de discusión esta semana. La próxima semana es de verdad trabajo de prototipado, al menos de mapear los problemas que hemos encontrado, ¿no? Y tener al final de los 15 días este trabajo de mapeado, ¿no? De problemas y de temas que podríamos enfrentar al momento de hacer un repositorio, ¿no? En donde sí se pudiera generar un saber colectivo, ¿no? O un proyecto distinto que no sea el repositorio. Tal cual, ¿no? Ustedes pueden seguir en redes sociales, bueno, sobre todo en Twitter, el hashtag Saber Colectivo, y ustedes van a encontrar ahí mucha información, ¿no? De todo lo que vayamos haciendo acá, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Si no, porque la idea es que el doctor Israel Álvarez Moctezuma nos dé una charla sobre pensamiento o saber o construcción de saber enciclopédico, ¿no? Amablemente nos cedió su tiempo, ¿no? Para esto y preparó una charla. Precioso. Que vale Un enorme. multimillonario. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la forma de trabajo, sobre lo que vamos a hacer acá? ¿Sí? En verdad lo que queremos hacer es al final un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de, digamos,
repositorio sobre la relación entre tecnologías digitales y saber colectivo, ¿no? ¿Qué tipo de aplicación, página, ¿no? puede recuperar mejor la construcción de un saber colectivo, ¿no? Esa sería como una forma de expresarlo. Digo, con base en eso, o sea, la idea es que sea diálogo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ir como haciendo preguntas, preguntando algo, por favor, doctor. Bueno, yo me invitó Francisco, el cual es un amigo muy cercano desde hace algunos años, y la verdad es que yo me empecé a interesar en el tema a partir de uno de los temas que doy en las clases en la facultad, que es historia del libro. Yo no soy historiador del libro, tengo amigos que sí, pero finalmente lo último que me di cuenta es que todos en humanidades pues trabajamos con libros. O sea, a partir de ahí empezó mi interés. Yo soy medievalista, lo que, o sea, implica cualquier cosa que sea, porque finalmente en humanidades, sobre todo en nuestros países bananeros, somos muy de disciplinas, ¿no? Es decir, historia, filología, filosofía, la. ¿De qué país eres? ¿Yo? Sí. Yo soy de aquí. Entonces, mis colegas extranjeros, no, sobre todo de Estados Unidos y de Europa del Norte, el medievalismo es como más transdisciplinar en muchos sentidos. Entonces, muchas cosas a las que yo me dedico como temas de investigación no tienen cabida en la historiografía mexicana. Yo me dedico a historias de la música, historia de la literatura de los siglos XIV y XV en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, cuando cuentas qué haces, y a traducir cosas, ¿no? de crónica y de poesía latina de los siglos XII y XIII. Entonces, eso me ha hecho como navegar entre varias disciplinas, sobre todo entre la filología y la historia, y allí descubrí, o fuimos descubriendo varias cosas, entre ellas como el uso de las tecnologías que se han hecho a lo largo de la historia de Occidente. ¿No? Entonces, me gustaría iniciar con que yo mis vínculos, no solo emotivos, sino académicos con Francisco, han sido a través de la concepción tecnológica de muchas cosas que nosotros no consideramos tecnología, ¿no? Como por ejemplo la música o los instrumentos musicales. Entonces hemos discutido muchas cosas de estas, y alguna vez en la clase de Francisco empezaron a hablar de las enciclopedias, y a mí me llamó mucho la atención, porque una parte importante de la historia, no solo del libro, sino del pensamiento occidental y de la civilización occidental, es esta generación de saberes enciclopédicos. Nosotros, como buenos hijos del patriarcado y de la cultura occidental, nuestra noción de cultura y el saber es absolutamente enciclopédico. O sea, si alguien sabe un montón de algo, lo tenemos como, oh, wow, es una referencia. Eso es cierto. Y así estamos, sobre todo los que venimos de escuelas públicas, así es nuestra educación, es absolutamente enciclopédica. Yo que he revisado y he hecho programas, por ejemplo, de historia, una de las críticas principales es que es un saber enciclopédico. Y si algo sabemos de esta nueva clase es que eso no sirve de nada. ¿No? Ahora, lo que intento con esta charla es ver de dónde viene esta tradición y no tampoco decir que no sirve para nada. ¿No? Pues, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el tema es relativamente nuevo en la historiografía y en las discusiones de profesores, y tiene una tradición relativamente reciente y que parte de una tradición historiográfica, sobre todo inglesa y alemana, que es historia de la cultura, ¿no? Entonces, con esta visión decimonónica de la cultura, ¿no? De las bellas artes, de la literatura, shalala, en los 70, 80 empezaron a discutir toda esta nueva historiografía de las ideas y del pensamiento, y entonces se empezó a renovar esta muy vieja historiografía de las ideas, lo cual en México nos encanta, ¿no? Y se empezó a discutir más que la genealogía de las ideas per se, se empezó a discutir como el desarrollo cultural, social, político y económico del saber, ¿no? Por ejemplo,
la ilustración, ¿no? O sea, la ilustración que sí es el milagro de la civilización occidental que nos han dicho, de dónde viene, quién lo pagó, por qué pasó y cuándo pasó, por qué pasó donde pasó, ¿no? Entonces, muchas cuestiones así. Entonces, últimamente es una de las propuestas historiográficas no vitales, sobre todo en Estados Unidos, y tiene como muchas implicaciones de la discusión como de muchos tópicos, ¿no? No solo esta historia tradicional de la cultura, sino sobre todo social y política, ¿no? O sea, y eso implica problemas socioeconómicos, ¿no? Es decir, hay que hacer historia económica y hay que hacer historia social del conocimiento. Entonces así se conoce este rol, ¿no? El tema del enciclopedismo tiene muchísimos años. Yo creo que el siglo XIX es uno de los temas directos de la historiografía, sobre todo a partir de la gran enciclopedia del siglo XVIII, ¿no? Es como el gran tema, pero últimamente, y sobre todo los colegas que se dedican a Grecia y Roma y colegas medievalistas, se han puesto a averiguar en realidad de dónde viene este afán enciclopédico de la civilización occidental, si es de verdad occidental, si es de otro lado, un poco es lo que venimos a discutir eso, y qué relación tiene con nuestra forma de cómo estamos construyendo nuestros propios saberes y nuestras propias clasificaciones en nuestra gran soporte, digamos, ¿no? Que es el internet. Entonces, un poco más a discutir eso. Para empezar, me gustaría decir que el saber enciclopédico no tiene que ver con una abstracción del pensamiento, ¿no? Tiene que ver con un problema de soporte de escritura y de soporte de lectura. El primer gran momento del enciclopedismo en Occidente, solo vamos a hablar de Occidente porque el mundo musulmán y el mundo bizantino es otro rollo completamente diferente y requerían toda sesión que es diferente. Entonces solo vamos a hablar de la civilización occidental. Entonces, este primer gran momento del enciclopedismo viene justo cuando la primera gran ruptura cultural de la antigüedad romana, ¿no? Que en historiografía se conoce como antigüedad tardía, y tiene que ver con el cambio de soportes de los libros, ¿sí? Es decir, del rollo, recuerden que los libros antiguos eran rollos, al códex, ¿no? Que es el gran invento de la Edad Media, es decir, los libros como los nuestros, es decir, hojas con pastas. Ese fue el primer gran momento de crisis, digamos, del saber occidental. Cómo verter todo ese conocimiento antiguo en los nuevos formatos, ¿no? que nos están posibilitando. Y esa fue tal vez una de las labores titánicas de los padres de la cristiandad occidental, oriental. Es decir, la obra magna de los grandes padres de la Iglesia, que al final son uno de los pilares de la civilización occidental, es compilar y recoger el conocimiento antiguo. Mucha de la literatura de la antigüedad, piensen en lo que quieran, la conocemos gracias a esta compilación, ¿no? De los siglos III o IV. ¿Sí? El que quieran, Ovidio, la Ilíada, Homero, el que quieran. O sea, no nos habrían llegado como no nos llegó la mitad o más de la mitad de la literatura antigua. Platón, Aristóteles, lo que quieran, si no hubiese sido por este afán enciclopédico, ¿no? De los padres. Ese es, digamos, el primer gran momento. Ellos vienen de la tradición clásica, completamente latina, entonces toda su conformación del pensamiento y de cómo clasificar ese pensamiento va a ser el fundamento del saber occidental, sobre todo el saber académico, ¿no? Nosotros estamos formados en esa tradición académica. En la imagen vemos una imagen arquetípica, ¿no? Del sabio compilando su saber. En este caso es Metodio, que está haciendo un alfabeto cívico, pero lo interesante es ver cómo su librería son puros códices. Es decir, son puros códices, que son objetos de lujo, que son objetos que solo transmiten un saber cerrado entre ellos, ¿no? En lenguas ya en ese momento completamente académicas, ¿no? Que es el latín y el griego,
pero que al final van a ser el medio de transmisión de todo el saber casi universal, ¿no? El saber letrado. ¿Qué siglo, perdón? Esto pasa entre el siglo III y VI, ¿no? Es el primer gran momento del enciclopedismo. Pero antes de ser académicas eran encriptadas, ¿no? No. Era un... No, la educación en Roma es muy democrática, digamos, ¿no? De los padres de la iglesia solamente Jerónimo tiene como un estatus socioeconómico alto. Todos los demás, San Agustín, que es el gran padre de la iglesia occidental, su padre era campesino. Si no tuvieran, o sea, esta idea del no ascenso social a través de la educación no funciona en el mundo romano, en el mundo latino. Al contrario, la educación es un trampolín social, muy cultural. Eso es lo más que sabemos ahorita, ¿no? O sea, muy a pesar de las ideas preconcebidas que teníamos con la antigüedad. Ninguno de los grandes sabios de la época clásica romana, salvo Cicerón, son terratenientes. Ninguno. Ni Ovidio, ni Séneca, ni el que me digan, ¿no? Todos vienen de clases económicas bastante medias o altas, lo cual parecía bastante contradictorio. Pero bueno, continuando con esto, es interesante cómo a partir de este momento la civilización occidental, o bueno, la élite letrada de la civilización occidental se da cuenta de que si no compilan y no juntan en repositorios físicos, este saber se va a perder. ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Recuerden que es la época en que está desapareciendo la latinidad como civilización hegemónica, y al perderse esa latinidad, que la única unidad que tenía Roma como entidad política era, por un lado, el cobro de impuestos desde la capital imperial. Uno sabía que formaba parte de Roma porque llegaba este país. Venga. Y la otra era el latín. Cuando esos dos entes desaparecen, entonces sucede que está desapareciendo Roma, ¿no? Entonces, si desaparece la lengua, desaparecen los saberes y desaparece todo este universo. Entonces, eso es lo que está pasando en esta época. Porque finalmente ya nadie, a partir del siglo V o VI, ya nadie en Occidente tiene el latín como lengua materna. Es una lengua de segunda adquisición. Salvo los clérigos, que se aprenden el latín con su lengua materna. Recuerden que son niños de 5 o 6 años cuyo primer contacto con una lengua escrita y leída es el latín, ¿no? Es como si nosotros hubiéramos aprendido a leer y escribir en alemán al mismo tiempo que en español. Es un proceso psicológico bastante grueso. Estos niños a los 12 años, es decir, los niños que van para curas, a los 12 años ya tienen modos de pensamiento mucho más complejo, ¿no? Ahora, esto no significa que todo el saber esté en esta lengua cerrada, ¿no? Hay muchas cosas que se van transformando a partir, sobre todo, de esta gran mezcolanza que está sucediendo en Occidente, ¿no? Con todo este rollo de las invasiones germánicas, de la ruptura del mundo mediterráneo por el Islam, que es fundamental. ¿No? Recuerden que todo lo griego que se conoce en Occidente viene a través del Islam. Entonces, eso está pasando toda la que sigue. Una cosa que sí hay que tener muy en claro es que todo este rollo del enciclopedismo siempre ha sucedido en las élites intelectuales de cada época. No se produce, no se reproduce, no se deviene ni se transforma en ningún otro lugar que no sea la élite intelectual de cada época, ¿no? Vimos que el germen de este pensamiento enciclopédico va a ser la élite intelectual de la antigüedad tardía, ¿no? Sobre todo los obispos, los monjes, ¿no? Los grandes cortesanos de los diferentes sedes imperiales en Occidente. En Oriente, por ejemplo, el emperador Heraclio, el emperador de Constantinopla, él mandó traducir todo lo que se conocía de la literatura antigua, la mandó traducir de las lenguas en que estuvieran al griego.
Pero imagínense traducir, no sé, la Eneida al griego. A un griego poliné, además, ni siquiera un griego. O sea, es como traducir, no sé, ahorita la obra completa de Kami, ¿no? Del japonés al zapoteca, una cosa así. ¿Por qué? Porque ya nadie está leyendo japonés, la lengua está desapareciendo. Algo así sucede. Ahora, échense eso con todo el corpus de la literatura antigua, tanto griega como persa. Entonces, muchísimas cosas que conocemos de literatura antigua gracias a esa noble traducción de los filólogos bizantinos. Gracias. Si no, no existiría la filosofía como disciplina. O sea, ni Aristóteles, ni Platón, ni ninguno de esos. ¿Quieres claro? No, entonces, este proceso de elitización del saber, que en Roma era más, va a tener un quiebre muy importante, sobre todo cuando Occidente se ruraliza. Y recuerden que uno de los procesos que va a suceder en esto que seguimos llamando Edad Media, que tampoco saben muy bien qué es el abandono de muchos centros urbanos antiguos. ¿Sí? Ustedes piensen en las ciudades modernas europeas, ninguna es una ciudad romana importante, ninguna. Díganme una ciudad europea importante: París, Londres, Estocolmo, Amsterdam. En época romana eran porquerizas. Es decir, las ciudades importantes romanas desaparecieron en serio. Salvo por ahí Sevilla, que tiene un revival en el 16 con el nombre, pues vamos a ver. Pero ninguna ciudad importante romana, salvo la propia Roma, va a ser importante o va a tener esta hegemonía metropolitana durante la Edad Media. Y son ciudades nuevas. Y es lo que está pasando a partir de la época, conocemos que la época carolingia, Carlomagno, el emperador del Occidente, que va a recoger todo el saber de la antigüedad latina, sobre todo, lo va a compilar otra vez, y entonces es el primer gran impulso, digamos, netamente europeo, en sentido centroeuropeísta el término, de un saber enciclopédico. Entonces, por ejemplo, ¿qué se descubre en esa época? Sobre todo por los discípulos de pues para empezar, que el rollo enciclopédico tiene mucho tiempo. Entonces, para empezar, el mundo se divide en dos: el mundo natural, físico, y el mundo, digamos, de los hombres, ¿no? Que extrañamente tiene que ver con Dios, con los santos, con la Virgen, con lo sagrado. No sabemos por qué, ¿no? Parece que es por influencia de la obra de Aristóteles, de Fisis, ¿no? Que lo dice, ¿no? El primer motor, ¿verdad? Pero para la época carolingia ya está muy claro que el mundo por lo menos se divide en dos. Y entonces todo el devenir histórico, cultural y civilizatorio de Occidente, pues parte de esos dos. ¿Y quiénes son los grandes pilares de estos saberes enciclopédicos? Pues del mundo natural, Plinio. No puede ser otro. Recuerden, Plinio, el gran naturalista de la antigüedad, ¿no? Que hizo bestiarios, que estudió las plantas, que estudió las montañas, que dibujó el cielo, que bla bla. Plinio, ¿no? El gran naturalista, el gran geógrafo de la antigüedad romana. Y el otro es Varrón, ¿no? Francisco Varrón, sino Varrón como Obvio yo, que es tal vez el primer enciclopedista en este sentido universal del saber, es decir, hacer un gran compilado de todo el saber, de todo, ¿no? Desde las piedras hasta las estrellas, ¿no? Como decía Séneca, ad astra, ¿no? Es decir, hasta el infinito. El problema con estos textos es que tenían traducciones muy malas, ¿no? Entonces empezaron a cometer muchos errores de traducción y que parecían menores, pero a la postre van a tener muchos problemas de interpretación, ¿no? Entonces, en esta misma época hay toda una gran revolución cultural en Occidente, y en zonas periféricas, como era la España musulmana, empieza a circular un texto o se empieza a inventar una leyenda dorada sobre un texto que es fundamental para la civilización occidental, que se llama las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Las seguimos llamando así por tradición, pero ahora sabemos que no las escribió San Isidoro, son
parece que son varios autores, bajo la égida del gran obispo de Sevilla, pero que finalmente es o continúa la gran tradición de los padres de la Iglesia, ¿no? De compilar todo el saber, sobre todo histórico, natural y eclesiástico, ¿no? Es decir, aquí viene la primera gran división de la historia de la humanidad. Es decir, el mundo tiene una historia y esa historia se llama historia natural. Nosotros diríamos, es la ciencia, ¿no? Es la biología o la mineralogía o la planta. Entonces, Isidoro de Sevilla, siguiendo sobre todo a Heródoto, que es el primer gran historiador, se supone que es el inventor del género historiográfico para distinguirlo de la ficción, es decir, de Homero, de la poesía, dice, pues el mundo tiene una historia, se llama historia natural, pero los hombres también tenemos historia, entonces esa se llama historia, ¿no? Historia sagrada. A nosotros, hombres hipermodernos o modernillos, como les gusta decir, Nos basta decir. la historia sagrada no tiene ningún sentido. Para ellos tenía todo el sentido. ¿Por qué? Porque a partir de Isidoro, siguiendo a Agustín, hasta Agustín, la historia humana está vinculada a toda la historia sagrada que se narra en la Biblia de los Evangelios. Es la primera vez en la historia occidental que nosotros tenemos, que la humanidad tiene este sentido de destino, de origen. Los prietos. Nosotros los prietos tenemos este rollo de origen, destino y desarrollo. Es decir, tenemos un origen, Adán y Eva, tenemos un devenir, sobre todo la historia de salvación, ¿no? Que es el cristianismo, y tenemos un futuro. ¿Cuál es el futuro? Pues el Apocalipsis. Y ya va a ser mañana. Entonces, ¿qué se va a destruir? ¿Se va a destruir el mundo humano? No. Porque recuerden que para este cristianismo antiguo, o de la temprana Edad Media, es un cristianismo muy neoplatónico. Es decir, el alma es un reflejo de la divinidad. Entonces, es externo, esa no se puede. Lo que se va a destruir es el mundo físico, el mundo que Aristóteles nos había dicho que era el mundo natural. Entonces, hay que compilar los dos saberes y entrecruzarlos. Hay que explicar cuándo sucedió la guerra de Troya, de qué acontecimiento del Antiguo Testamento es contemporáneo, ¿no? Y entonces ahí los ven a los historiadores pariendo chayotes para ver cuándo fue, ¿no? Y entonces hacen unas bolas fascinantes. Eso está sucediendo en este. Pero todavía no saben muy bien cómo compaginar estas dos historias del mundo, ¿no? Que en realidad son como 10, ¿no? Porque además todos tienen el mismo escenario. Una pregunta. ¿Cómo diablos? A ver, es que quiero tratar de. ¿Por qué no piensas en preguntas? Así nos llevamos en el seminario, luego es peor, ¿eh? No respetan canales. No respetan los dados. Sí. ¿Cómo diablos? O sea, tenías un debate, ¿no? Sobre épocas, ¿no? ¿Cómo resolvían esa discusión? Con el nacimiento de Cristo. Porque coincide con la época romana. Pues, por ejemplo, cuando empiezan a contar los años que fue por ahí del siglo VI. Sí, pero ¿quién era el árbitro? O sea, ¿Quién era la ¿a quién? iglesia? Exacto, o sea, la iglesia era el árbitro La iglesia como institución. que sí, que determinaba, El que está. ajá, y aparte determinaba si tenías digamos, un conflicto para unir las dos historias, la iglesia determinaba Sí. Ahora la versión, digamos, que más apegaba. sí. Esto es bien interesante porque todos tenemos la idea de una iglesia todopoderosa, ¿no? Que todo el mundo le hacía caso y el Papa mandando desde su trono imperial en Roma. No es cierto, ¿no? Esto no sucede hasta el siglo XVII. El poder de Roma como una monarquía absoluta en contubernio, digamos, con los grandes estados monárquicos modernos, es un proceso del siglo XVII. En la Edad Media nadie pegaba al Papa. ¿No? Había 5 papas mucho más poderosos que él. ¿No? Él formaba parte de una estructura eclesiástica que obedecía al emperador de Bizancio. ¿No? Y en Bizancio está, antes del Papa de Roma, está el
patriarca de Constantinopla, luego está el patriarca de Jerusalén, luego está el patriarca de Damasco, luego está el patriarca de Antioquía y luego viene el patriarca de Roma. Es decir, está como 5 lugares abajo. Roma siempre va a decir que es la cabeza de la iglesia y el verdadero de San Pedro, nadie le saca nada. Entonces, por eso tenemos un desgarriate en los que hacemos historia de la liturgia. ¿Por qué? Porque cada lugar de Occidente llevaba un calendario diferente. Celebraban la Pascua en un mes, otros la celebraban otro mes, igual. O sea, uno de los grandes procesos que siempre pugnó Roma y que no va a lograrse hasta el siglo XIII-XIV, va a ser emparejar los calendarios y decir, estamos en el día 31 de octubre de 200 tanto. Por ejemplo, es tan moderno esto, tan postmoderno, que todavía cuando la reforma protestante, los ingleses dijeron, ay, Roma que lleve su calendario como se le dé la gana, nosotros llevamos el nuestro, porque nosotros seguimos el calendario de Moisés, no el del maldito Papa Romano. Por eso los ingleses y los países anglosajones tienen medidas diferentes a las nuestras, que no tienen ningún sentido, son del antiguo régimen. ¿Cuánto es un pie? Una yarda. ¿No que desde Cuapa pienso una yarda? No, o sea, sus medidas no tienen ningún sentido porque obedecen a una lógica del antiguo régimen, no a una lógica de la ciencia moderna. ¿Qué es lo que pasó en el mundo católico? Igual pasa con las horas. ¿Quién dijo que la hora medía? ¿Cuánto mide? 60 minutos. En 1568, los cosmógrafos, ahora vamos a ver cosas de astrología, los cosmógrafos de Roma se dieron cuenta de que los días no duran 24 horas exactas, duran 23,46. Al acumulado de miles y miles de años, pues ya nos faltaban 15 días. Pues el Papa dijo, achis, los mariachis. Venga una hora y a partir de mañana es 15 de octubre. No, en serio. Entonces, imagínense a un estado absolutista como el Imperio Español, donde se hace lo que el rey Felipe II dice, mande, ¿qué vas a estar diciendo? Yo quiero estar haciendo caso a ese viejito periodo de Roma, si yo soy de aquí, manda más. Un año se tardaron en admitir las bulas del Sácano, de la construcción del calendario. Y ese calendario? Del gregoriano, que es el nuestro, por el Gregorio XIII, al juliano, ¿no? Que es del emperador Julio César. ¿Alguien vio la serie de Roma? ¿Recuerdas cómo cambiaban ¿Recuerdas cómo cambiaban los días? Ese calendario, que es una joya de la matemática y de la astronomía, se reformó porque se dieron cuenta de que los días no cuentan exactamente 24. Ese tipo de conocimiento que está pasando en el largo renacimiento, como le decimos nosotros, solo es posible por cosas como esta. ¿Qué es? ¿Qué son? Comentarios. Son notas de clase. Seguimos haciendo lo mismo en las escuelas, en el siglo XIII. No rayen los libros de la biblioteca. Es un impreso del 16. Y es que en ese momento era innovación eso, ¿no? La maquinaria. No, justo eso es lo que estamos diciendo. Desde todo el conocimiento, por ejemplo, desde esta primera gran época enciclopédica, vamos a ver, por ejemplo, en la filosofía, es completamente marginal. Es decir, nosotros aprendemos a partir de notas, no de los textos. Por ejemplo, ¿qué se conocía en Occidente de Platón? Nada. Se conocían puras notas. Es decir, ¿qué se conocía en Occidente, por ejemplo? ¿O qué sabemos de Occidente de todos los presocráticos? Nada. Nomás las notas que dejaron ahí los académicos, los estudiantes de época romana. Por eso, pero ahí siglo XVI ya había desarrollado el libro. Entonces el acto de la marginalia, pues, el libro impreso, recuerda que de lo que vimos el manuscrito viene desde la antigüedad. Entonces hemos estado hablando puros manuscritos. Ahorita vamos a ver el impacto en el saber enciclopédico
del impreso, que es fundamental, ¿no? Digo, nosotros todavía los que somos del antiguo régimen, todavía nos tocó ver enciclopedias impresas, ¿no? Les pasa, y que además costaban los de un coche, ¿no? A ustedes que son más modernos, más millennials, les tocó la Encarta, que la vendían aquí afuera, el pirata, ¿no? Además era carísima. ¿No? Esos procesos no son nada nuevos, ya pasaron por lo menos 2 o 3 veces en la historia occidental. Ok, es que, digamos, es importante porque estas notas, digamos, estos marginalias, Escorios. ajá, estos De ahí escolios, viene la palabra escolio. ¿no viene de escolé? ¿No viene de escolé? ¿De escolio? ¿Por qué inventas falsas tecnologías? Porque soy filósofo. Ya ven la importancia de Es una discusión entre disciplinas, los filósofos inventamos falsas, Falsas etimologías. tecnologías. Sí, que aparte son divertidas. Son divertidas. Son muy divertidas. Pero es que eso es interesante porque Hagan un meme de eso, por favor. Tenemos baños con carpeta. No, le pasamos el Heidegger hace unas cosas. Bueno, eso es muy interesante. O sea, la producción de saber que se heredó viene de esos márgenes, esos escolios. O sea, pero esos escolios, ¿cómo diablos se estructuraron posteriormente? Ya. Sí, o sea, digamos, es que, bueno, imaginemos Wikipedia, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que imaginemos Wikipedia, ¿no? Los tags. Si uno ha tratado de editar Wikipedia, ustedes saben que alguien te revisa y te saca lo que tú publicaste si no es relevante, ¿no? Por ejemplo, el famoso ataque que hay actualmente, ¿no? Se atacan a los personajes de Wikipedia, ¿no? Metiéndoles referencias a animes, ¿no? Entonces tienes a Pancho Villa como un ninja, ¿no? Cazador de almas, porque es de un anime, ¿no? Es decir, ¿eso dónde diablos se va a quedar? ¿Se entiende? Wikipedia puede documentar todo lo que pasa. De hecho, después cuando revisemos un poco su estructura, verán que se guarda todo lo que pasa ahí. Cuya estructura responde a la lógica. Tal cual. De estos güeyes. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo la A los márgenes, ¿no? A los escolios. Pero el asunto es, ¿quién diablos va a hacer ese trabajo? Es decir, ¿dónde se va a quedar? ¿Sí? Porque, si digamos, los escolios son tan importantes que tiene que ver con que conocemos a los presocráticos, es decir, conocemos un saber muy importante por estos apuntes. Ah, ese señor, gordito feo. Sí, Sócrates. Sócrates. De Sócrates no hay obra. De Sócrates hay apuntes. Muchos latinos también, ¿no? Pero, o sea, son notas Son notas. Ajá. De hecho, la interpretación de Platón depende de los comentarios, ¿no? De los márgenes. Entonces, digamos, en Wikipedia, todo el saber que está en Wikipedia que queda afuera y que es importante, ¿dónde diablos o cómo se va a heredar, digamos? Porque aquí se logró mantener, ¿no? Se logró una herencia y una tradición, ¿no? Y ese es el saber importante, o no solamente ese, sino que ese se volvió importante, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver esto. Hay un personaje que es digamos, él podríamos decir que en esta tradición de historia muy paternalista, podríamos decir que es el gran pater de la enciclopedia, ¿no? Que es Beda el Venerable. Es un monje irlandés, rarísimo. Pongan atención en los lugares que estamos mencionando. Es importante. Irlanda se vuelve entre el siglo IX y X el centro cultural de Occidente. Irlanda. Ni siquiera cuadra en el fútbol. Sus equipos ni siquiera pasan a la Champions. No, se ríen, pero es importante. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, este señor Beda era de los pocos en Occidente que sabía griego y latín. Entonces, con este
conocimiento de lengua se puso a traducir y a compilar y a aceptar todo el saber, todo. Es el que inventa el concepto, por ejemplo, de historia universal. ¿Qué chingados es eso de historia universal? Si ustedes le dicen a un gringo de 10 años que es historia universal, seguro te va a salir con el universo Marvel. No, en serio, para una cosa así. Para nuestra generación era la historia del mundo. ¿No? A mí todavía me preguntan, ¿qué estudiaste historia? Ay, Universal o de México. Ese señor, monje loquito, tiene una cosa preciosa. Ve del verano. Es santo. ¿De qué siglo? El siglo XIX. Él tiene, es el, siguiendo a Casiodoro, el gran digamos, compilador del estoicismo y del platonismo de época de la tardía, y sobre todo a Boecio, que es el fundador de la filosofía occidental. Son dos señores que vieron en la antigüedad tardía, es decir, cuando está apareciendo el libro Codex. Empieza a construir las categorías del conocimiento a partir de las antiguas artes liberales. ¿No? Es decir, ¿qué es lo que vale de todo el universo? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que vale la pena? Ah, pues estas 7, ¿no? 3 del número, aritmética, música y geometría, y 4 de la palabra. ¿A partir de la qué dijiste de las artes? Artes liberales, es decir, artes liberales quiere decir son las cosas que hacen los hombres libres. ¿Quiénes son los hombres libres? Pues los que pueden estudiar, es decir, los que tienen tiempo y dinero, que además un libro de estos cuesta como 100, lo de 100 campesinos. Entonces, un libro es carísimo. Entonces, ¿qué se necesita para dedicarse a las artes del número y de la palabra? Es decir, al saber, al conocimiento. Pues primero tener mucho dinero. O un mecenas, puede ser un mecenas institucional, un señor feudal, un príncipe de la iglesia. Y después, iniciarse en estos misterios de saber leer y escribir en latín. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que vale la pena está en latín. ¿No? Entonces viene dialéctica, lógica, gramática y retórica. Y cada una de ellas tiene una función específica. ¿Para qué? Para construir que no solo saberes, porque el saber per se no sirve para nada. Lo importante del saber es generar discursos. Por eso la retórica es la reina de todas las disciplinas. A partir de allí, dice Beda, lo importante de la humanidad y de la civilización, es decir, de la cristiandad. Además, Beda conocía a los musulmanes, conocía a los, ¿cómo se llaman los budistas? Conocía a los hinduistas, ¿no? del Pakistán y de Afganistán. Entonces, es el primero que habla, por ejemplo, de todas estas otras partes de la humanidad y que dice, no, pues son cosas muy interesantes, pero la verdad es que lo que vale la pena es esto. Entonces va poniendo como rutas críticas, no de conocimiento, ni de acumulación de conocimiento per se, sino de construcción de saberes a partir del discurso. Y entonces, para él, lo más importante de todo este rollo es conocer el mundo físico, de nuevo era aristotélico, y sobre todo de abajo para arriba, es decir, de las piedras, por eso tiene un tratado, el primer libro es de lapidaria, es decir, las orquídeas de las piedras, y para arriba. Recuerden que el universo aristotélico tiene una categorización. Entonces el saber es igual. Hay saberes más importantes y saberes menos importantes. ¿No? Entonces es de las piedras a las estrellas. ¿No? Muchas de estas categorías las vamos a seguir repitiendo nosotros. ¿No? Por ejemplo, piensen ustedes cómo acomodan sus libros. Se sorprenderían si me dicen cómo los acomodan.
y vamos a ver que están acomodados de acuerdo a las 7 actividades. Así de importante es esta compilación de Veda, siguiendo a los grandes, digamos, filósofos de la antigüedad tardía. Que además, la filosofía de la antigüedad tardía es una gran discusión. ¿Por qué? Porque cuando hay una religión hegemónica como es el cristianismo, la filosofía prácticamente se anula. Porque la filosofía surgió en Occidente para combatir la religión, para negar la religión. Bueno, nosotros leemos a Homero y a Virgilio y a Ovidio como ficción, ¿no? Como gran poesía, ¿no? Ficción, que divertido, de Aquiles y sus nombres. No entendemos o olvidamos que todos estos textos son textos sagrados. La Ilíada no se leía nomás porque se recitaba en momentos sagrados. Son como la Biblia de la época romana, ¿no? De la antigüedad pagana. La filosofía, ¿no? Sócrates, dice, es Homero, es un charlatán. Todo eso que cuentan los dioses es mentira. Yo voy a demostrar cómo no es cierto. Así nació la filosofía. Cuando en un contexto cultural civilizatorio hay una religión hegemónica como el cristianismo, la filosofía es una gran discusión. ¿Existe la filosofía en la Edad Media? Pues algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero no vamos a discutir eso. Lo importante es que esta jerarquización del saber se va imponiendo en los diferentes ámbitos, digamos, escolares del Occidente. Entonces, cuando viene el gran renacimiento del siglo XII y XIII, que es el primer gran renacimiento en Occidente, que es donde surgen las escuelas en forma, las universidades, ¿no? Las academias, donde aparece este forma de estudiar, es decir, comentar el texto de los grandes sabios. Yo no le voy a corregir la plana a San Agustín, ni a la Biblia, Dios me guarde, ¿no? Ni a Séneca, ¿no? Como decían los maestros del siglo XII, ¿a poco tú eres mejor poeta que Virgilio? No me hagas reír, ¿no? Y es un tópico que seguimos repitiendo. Tú no eres mejor poeta. O sea, Octavio Paz puede ser pésimo ensayista, pero poetas como él, pocos. No, al Chile. Lo que viene siendo al Chile. ¿Por qué? Porque esos tópicos de autoridad se van jerarquizando a partir de acá, ¿no? Y son discusiones estéticas, culturales, y que tienen valor, sobre todo, como una distinción de poder. Recuerden esta frase del TEC de Monterrey: el conocimiento es poder. ¿Quién tiene el poder de gobernar? Pues el que tiene el poder de controlar el discurso, y de generar el discurso, y de controlar a los generadores del discurso, ya sean literatos, pintores, poetas, artistas. Y el capital, cuando aparezca, que aparece por aquí, se va a apropiar de eso. Por eso nosotros escuchamos las canciones que escuchamos. No es cierto que tengamos una libertad de vivir, ni de ver, menos. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Pero todo eso se empieza a girar acá, a partir de cómo cae el saber. Es tan impactante esto para la civilización occidental que seguimos valorando más una pintura realista que una pintura abstracta. Si yo les pongo un Pollock y les pongo un Watteau, les juro que 9 de 10 van a escoger, ¿no? La niña columpiándose. Es como el comercial de ¿quién es el malo? El muñequito güero. Es exactamente igual. No, la gente que viene de arte sabe perfectamente. Y eso aparece acá. Empieza a aparecer acá. La axila. ¿Qué es lo más importante para estos axila? Del siglo XII-XIII, la creación. ¡Qué chingón! La creación. Pero todos, ¿quién creó todo? Diosito está haciéndolo así. Y los dinosaurios de los nuevos. En esta época ya había un príncipe, esa es una historia preciosa,
Hay un príncipe en Baviera, que es una de las minas más importantes de fósiles del Cretácico del mundo, se puso a hacer un foso y empezaron a sacar dinosaurios enteros. Y dijeron, ah, caray, ¿estos qué son? Entonces, el tipo tiene explicaciones, las sale esas como 2 veces esto. Pero es el primer gran coleccionista de fósiles de dinosaurios del mundo. Para ellos son dragones. Para No son mi hijo dinosaurios. también. Para todos los niños. O sea, son monstruos. Entonces, ¿cómo explicas esto? Ah, pues es que no se subieron a la calle. Y los unicornios no, pues por ahí deben andar. No los hemos visto, pero por ahí andan. Es como el chupacabras. A ver quién me dice que no existe. Entonces, lo más importante para esta gente es la creación, no como acto de voluntad divina, sino como acto de materialización de las ideas. ¿A qué les suena eso? ¿No? Es decir, la materia que vemos es la voluntad de una fuerza generadora. Nosotros, gente laica, decimos, ah, pues es el Big Bang y las fuerzas cósmicas. Para esta gente realmente nadie. Es decir, no se mueve una hoja, como decía al principio, no se mueve una hoja si no se mueve una estrella. Para eso es el igual. Solo que la estrella no era la mano de Dios. La que sí. De aquí está la primera representación que conocemos de las artes liberales. Ahí están. Cada una con una mujer, una dama, cortesana, en medio está la retórica, con sus 2 grandes padres santos, y abajo los padres de la iglesia. Los conservadores, compiladores y transmisores de todo este saber. ¿Es Platón y Sócrates? Claro. Es interesante que las artes son muy fresas y todas son mujeres. Y esa representación va a ser bien interesante para el arte, porque a partir del 14 y el 15, es decir, en el Gran Renacimiento, se van a empezar a vincular con las mujeres de la antigüedad, ¿no? Con las sibilas, ¿no? ¿Quiénes son los Con las cuatro? poetisas. A ver quiénes son. ¿Poetas? No, son los padres de la iglesia. Ahí está este esquema del saber. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que nuestras bibliotecas de México siguen esa clasificación. Adivinen en qué tags están construidas su clasificación. ¿Cómo dividen los libros de ingeniería? Matemáticas. Aquí están. Aquí dice geometría, aritmética y música, ¿no? Las artes del mundo. ¿En serio? No manches. Astronomía, fundamental para el conocimiento de no solo del movimiento de los planetas, sino del destino del mundo. Luego viene la retórica dialéctica y la filosofía medio que no queda en la lógica. Todos los... Ustedes pongan, si yo les doy 10 libros de diferentes materias, me los van a explicar así. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué significa ordenar el saber? ¿Qué significa ordenar el conocimiento? Sí. Deja de estar. Deja de estar. Aquí otra. El mismo tema con una variación. Allí están jerarquizadas. Pero a ver, otra vez, ¿qué implica clasificar el saber? Ordenar el mundo. Ordenar el mundo. Pues no, a cualquier niño de primaria si le preguntas, ¿este árbol es un animal? Te va a decir, no. Es un árbol, es una planta. ¿De dónde creen que viene eso? Por ejemplo, ahí clasificar siempre implica jerarquizar. Implica siempre jerarquizar. ¿Por qué? Porque así dijo Aristóteles y porque así está en la Biblia. ¿No recuerden? La creación son 7 actos de poder. ¿No? Y los textos canónicos, ya los otros textos raros, ya son raros. ¿No? Pero Dios primero, recuerden, Diosito, ¿qué creó primero? La luz. Y luego el mar, y luego las estrellas,
animales, y al animal más importante, a Francisco Adán Barrón, lo creó en el último día. Por eso hacen todo el esfuerzo para jerarquizar la creación, es decir, la materia de la creación, en las materias aristotélicas. ¿Por qué decía Aristóteles que no tiene ningún sentido para la física moderna? ¿Por qué el fuego sube? ¿Por qué las flamas suben? Ah, pues porque vienen del sol y entonces vuelve a su origen. Es cierto, ¿no? Pero para ellos tiene todo el sentido. Entonces aquí está otra vez la cita. Igual, son mujeres, cortesanas. No es un detalle menor, es importante. Taxi. Y otra vez, es una iglesia. ¿Qué tienen que ser las 7 artes? Iglesia. Una iglesia en Cataluña. Además, este modelo va a seguir, más bien, de este modelo va a partir todo un ciclo pictórico en Nápoles, que es un territorio catalán en esta época, y la Casa del Deán en Puebla, de las Sibilas y de los triunfos, que tiene que ver con el franquismo, con la poesía de todas. Pero bueno, este modelo, vemos a las 4 grandes artes liberales, ¿no? con sus seguidores, ¿no? Que son los grandes maestros del enciclopedismo y de la compilación de saber. Y recuerden que compilar no se hace por hobby, se hace para conservar, para transmitir. La que sigue. Ahora, en esta época de la escolástica, dijimos que lo más importante era el saber. Uno de los saberes más importantes era el astrológico y el astronómico. Para eso se tendría que saber geometría y eso. ¿Qué sabemos de esta, o qué se sabía en Occidente de todos estos saberes de la antigüedad, sobre todo geográficos, ¿no? Ptolomeo, ¿no? Los grandes geógrafos de la antigüedad, como Plinio mismo, ¿no? Pues lo que dijo este señor. ¿Qué es Boecio? Boecio es el gran compilador y conservador de todo el saber, sobre todo latino, para Occidente. ¿Sí? En este texto famoso que se llama La conservación de la filosofía, Rubén Boecio estuvo en la cárcel, ¿no? Era un consejero del emperador, le cayó gordo en algún momento y lo metió al bote. Entonces, para consolarse, es decir, para curar su alma, es una traducción bastante chambona de la raíz del consolarse, escribe todo lo que él sabe, todo lo que él aprendió de filosofía. Es la primera gran enciclopedia, digamos, de un tema en la historia occidental, ¿no? Es la gran enciclopedia de filosofía y se empieza a copiar y a recuperar en esta época de Escolástica, en el siglo II, ¿no? Y es el gran texto. O sea, todos los muchachos que querían aprender y entrar a la universidad tenían que soplarse, lo primero que tenían que leer era la conservación, ¿no? Por eso hay miles y miles y miles de copias. Es un manuscrito de Lucas, de bonito, ¿no? Entonces, ¿quién dijo que los planetas eran tal? ¿Quién dijo que los continentes eran 3? ¿Quién dijo que Platón dijo tal? ¿Quién dijo que Aristóteles dijo tal? Entonces se vuelve que una autoridad. ¿Qué es una autoridad? ¿Qué es una autoridad? Es lo que deben saber ustedes en su colegio se la pasan citando a las autoridades. La policía. La policía te está extorsionando. ¿Qué es una autoridad? Un autor. En el ámbito escolástico es un autor, viene de autor, que además no se puede debatir. Es decir, lo que dice es verdad. Ahí se empieza a construir el régimen de verdad. Nadie puede discutir con Boecio, ni con Platón, ni con Aristóteles, ni con Moisés, ni con los evangelios, ni con los padres de la iglesia. Ahí es interesante, ¿por qué no se les puede poner en cuestión? Tiene que ver con que ellos sí están interpretando la verdad de la Biblia
Biblia. O sea, es decir, como que hay una transminación del valor sagrado hacia lo que están afirmando. Ok. Tiene que ver con, por ejemplo, ¿por qué a Séneca no se le puede debatir? ¿O a Cicerón? Ya lo dijo Cicerón. No recuerdo, ¿cuál es el gran modelo, por ejemplo, de historia para Tácito? Nadie va a ser mejor historiador que Tácito. No se le puede criticar. Es una autoridad. Y en los cristianos, ni Séneca, ni Ovidio. Entonces, es la sacralidad no del tema, Sí, sí. sino de la palabra. Sí. Es decir, el poder del discurso es lo que se está valorando. Sí, sí, Pero sí, sí. no tiene que ver más un poco con la cuestión en el momento de la fijación de los textos alrededor del Concilio de Nicea, justamente bueno, no tanto, unas décadas antes, que creo que fue precisamente uno de los discípulos de Eusebio de Cesarea, que él escogió qué autores tenían que tener, bueno, tenían un valor cristiano y todos los demás, ¿no? Por eso un autor como Polibio es desconocido hasta prácticamente el siglo XI o XII, aunque Polibio el historiador, no el... Y que justamente hacia alrededor del Concilio de Nicea hay una fijación de qué textos se merece la pena conservarse y cuáles no, en tanto su cercanía a los textos cristianos fijados en ese momento hacia el canon bíblico. O sea, es una cuestión política, ¿sí? Y es una cuestión Es una cuestión política y de eclesiología, pero insisto, la Iglesia no tiene el poder para imponer un canon. Sí lo tuvo, No, tan así de que, por ejemplo, toda la fijación de los textos clásicos, por ejemplo, que tenemos las 7 tragedias de Esquilo, las 19 de Eurípides, las 7 de Sófocles, fueron a partir de un compendio que se hizo en el siglo III Sí, pero en la Iglesia. pero el compendio no fue una decisión estética ni política, fue una decisión de la que había. No era de lo que había, porque entonces, ¿cómo es que todavía seguimos Sí, porque conservando y manteniendo? era lo que había porque no hay manuscritos anteriores. Sí lo hay, sí lo hay. Sí Bueno, lo hay. ahora sabemos que lo hay, pero en ese No, en ese entonces, o sea, Sí, ¿qué autor dice que sí lo sabía en ese época? ¿Qué autor? Simplemente es... De los filólogos modernos, de la edición crítica de Polibio, no sé, de Toynbee, ¿quién dice que sí había manuscritos? Van der Null hay manuscritos y hay eso. Por ejemplo, todo lo que conservamos alrededor de Sófocles, la Suda te da muchos textos y en la región bizantina y sobre todo sería... Creo que te estás desviando un poco del tema. O sea, lo que se sabe es que la Iglesia como institución no tiene el poder ni político, ni ideológico, ni cultural para imponer un canon. Tan no lo tiene que, por ejemplo, Ovidio, ¿no? La Tanfosis, por ejemplo. No, o sea, no te vayas con textos exquisitos que solo conocían tres. Vámonos con el canon. Se copiaba y se copiaba y se copiaba y se copiaba y lo copiaban puros curas. Y es más, tú lo debes saber, hay diccionarios completos de todos los sinónimos y vulgaridades que se usan para la palabra pene, por ejemplo. Sí, En los escolios de Virgilio. La Iglesia No va por un fija rollo, los ¿no? textos, la Iglesia fija el canon. Sí, fija el canon. Y sobre todo, a partir de la unión con Constantino, alrededor del Concilio de Nicea, se establecen. Es que creo que la discusión ahí, tiene que ver con que, o sea, sí, la Iglesia tiene un poder, digamos, político, pero también hay formas de producir el saber y de transmitirlo, ¿no? Que la Iglesia no puede controlar, ¿sí? Entonces, es la idea como de los escolios, o sea, es decir, no puedes controlar los apuntes de las personas, ¿no? Entonces, hay como esos dos mecanismos, para decirlo de una manera, de sobrevivencia de saberes valiosos, ¿no? Digamos, ¿sí? ¿Por qué llega un autor o llega otro? Pues puede ser por, digamos, ¿no? Por imposición de la Iglesia, pero también puede llegar porque, digamos, en la forma en cómo el saber se producía en ese momento, tenía más valor, estaba más cercano a la interpretación de la Biblia. Es decir, a ver, es como preguntar, ¿por qué Paulo Coelho es tan importante para nosotros?
sea, si los académicos decimos que es malo, pero no, o sea, y no solamente tiene que ver con la producción editorial, ¿sí? O sea, es decir, tienes a Paulo Coelho como un autor, ¿no? Que mucha gente lee, y tú tienes la academia que sanciona los saberes, y también tienes la industria editorial que dice, ah, bueno, pues esto lo compran, ¿no? La gente lo compra, lo lee, pues entonces lo voy a publicar. Pero nadie controla que la gente lo lea, vamos a decirlo de alguna manera. Es muy complicado. Uno de la recepción no puede ser controlado. De esa manera. Pero es diferente en esa época. Por ejemplo, la literatura popular que tenemos alrededor del siglo de Séneca, del siglo I, después de la era común, se pierde en su gran mayoría, aunque eran muchísimo más populares que Séneca. Séneca era una lectura muy exquisita y muy restringida a ciertos círculos de poder. Pero observamos a Séneca y hemos perdido, por ejemplo, multitud de comedias que se presentaban, se leían y se vendían. Sí, pero es discutir los mecanismos, ¿vale? O sea, que tenemos criterio para saber por qué se mantienen unos u otros, ¿no? Digamos, que pueden funcionar todos al mismo tiempo o pueden funcionar uno. Ahora, ¿qué sabían estos muchachos del siglo XIII, XIV? Sabían un montón de cosas, pero un montón. Sabían que los eclipses sucedían así, sabían que no iba a ser el fin del mundo, sabían que los planetas giraban, sabían que todos los planetas eran redondos, sabían cuándo iba a suceder. Es decir, el conocimiento matemático y astronómico era muy sorprendentemente preciso. Todo ese rollo de que hay la Tierra plana, pues quién sabe, ¿no? Entre las élites letradas, o sea, lo poquito que conocemos de la cultura popular es que el mundo era un queso y estaba lleno de gusanos. Esta era una visión del mundo. Pero entre la élite letrada es esto, ¿no? Es Aristóteles, todo el conocimiento matemático, geográfico y geométrico muy preciso, ¿no? Sabían cuánto medía la Tierra, pensaban que había más tierra que agua, nosotros sabemos al revés. Por eso Colón dijo, pues en 15 días llego. No se tardó 15, se tardó 35, pero sus cálculos no estaban tan... La representación del universo, ¿no? Es sorprendentemente precisa. ¿No? Ahí está. ¿Cómo es el Sol? ¿Cómo son las estrellas? Recuerden que además, para ellos, ¿qué fuerza es la que mantiene a los astros y a los planetas girando alrededor de cómo giran? Por ahí se supone que hay unas teorías heliocéntricas antes de Copérnico. No se sabe bien cómo se transmitieron, pero algo pasó. Entonces pensaban que eran como discos de cristal girando unos sobre otros. No sé si han visto estos instrumentos rarísimos del siglo XVIII que se llaman armónicas de cristal. Son como discos gigantes de cristal que hacen girar con agua. Ellos, su universo era un poco así, ¿no? Es decir, son discos de cristal que giran, que la luz del sol atraviesa, ¿no? Y que entonces por eso es como una gran relojería. Entonces, de hecho, hay representaciones, no las traje porque seguramente las han visto, de Dios como geómetra, es decir, con un compás trazando el mundo, ¿no? Eso es precioso, porque nos está hablando de cómo ellos están construyendo no solo la representación del universo, la representación del mundo, ¿no? Eso en ámbitos civilizatorios, perdón, ninguna otra civilización en el cochino mundo ni en la cochina historia lo había hecho. En Mesoamérica no conocemos representación del mundo, no sabemos ni siquiera qué pensaban del mar. Los chinos no la tienen. Los únicos que la tienen son los occidentales. Pero ahorita vamos a ver por qué. El hábito musulmán se los pegó. Eso es del siglo XIII, casi XIV. Y no me digan que pensaban que la Tierra era plana. Planas son ustedes. Vacaciones en el Google Maps, como mi compa Loren Moni.
más, ¿saben? Estos mapas son para navegar, no son de adorno. ¿Por qué? Porque saben que si toman un barquito aquí, que además, ya ven que está rojo, se llama rojo. ¿Sabes? No, en serio. ¿Por qué? Porque todo es, recuerden que toda la representación del color tiene un significado. Ahorita vamos a ver los textos, pero bueno, ¿se saben que de aquí a acá en 15 días, de aquí dice eso? ¿Por qué? Pues porque si no llevas aguas para 15 días te vas a morir. Nosotros hacemos 4 horas en Nueva York y pero estos no sabían. Para ellos está María. Pero ellos, estos conocimientos son fundamentales porque si no se mueren. ¿No? Es como de... Entonces, se llaman portulanos, este tipo de mapas. Es decir, de puerto en puerto. Esta tradición de mapear el espacio y de representar el espacio va a pegar, que es del Índico, ahí lo vemos, va a pegar muy fuerte en el Mediterráneo, en Génova, en Barcelona, en Sevilla. Por eso toda la banda de Colón, que están atrás de él, son capaces de mapear así y de medir así, pero son conocimientos enciclopédicos, matemáticos, geográficos, astronómicos. Exacto. ¿Qué significa eso? Que la conformación de un conocimiento enciclopédico no se puede mapear en un mundo. Ni decir que había 3 continentes, que además los poetas empiezan a sacar las chorradas de que, ay, sí, por eso son 3 reyes magos. Aquí están, uno de África, que además aquí están las fuentes de los 4 ríos del paraíso, otro de Europa y otro de Asia, que además en Asia está todo. Recuerden que hay 2 modelos de ciudades para Occidente. Roma, la capital del mundo cristiano, y Jerusalén, la capital sagrada. Ahí van a pasar los 2 acontecimientos más importantes de la historia. Uno ya pasó, que fue el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, y ahí va a pasar el siguiente, que es el Apocalipsis, ¿no? Recuerden, va a bajar Cristo en el monte Tabor y va a juzgar a los vivos y muertos, y va a reinar por 1000 años, ¿no? Un reino del comunismo más perfecto del mundo, donde no va a existir ni la propiedad privada, ni el hambre, ni nada. Entonces se regresan a los pobres y decían, lo primero que hacían era matar a todos los curas, cosas preciosas. Pero, digamos, estos 2 modelos de alta civilización, además aguas, porque es cuando empiezan a sospechar que en Asia pasaron cosas importantes. Entonces, por el siglo XIV empiezan a decir, pues sí, occidentes sí somos bien fregones, pero a mí se me hace que los asiáticos son más. ¿No? Recuerden, ese mito de que la cuna de la civilización es Grecia, es del siglo XIX, no es de antes. Para ellos, sobre todo para el gran renacimiento de la cuna de civilización es Asia, como sabemos que es. ¿No? Es algo muy interesante. Y empieza acá. ¿No? ¿Por qué? Pues finalmente Asia es la cuna del cristianismo. Y con Pico, toda su bola de mafiosos. La que sigue. Ahora, esta división del mundo. ¿Les parece que hagamos un receso a las 6? Hacemos unos 10-15 minutos de receso y luego regresamos, digo, un poco para seguir con la charla y luego darnos tiempo de discusión, ¿les parece? Entonces, este mundo que vemos atrás está poblado por gente que tiene una explicación tanto bíblica como historiográfica, es decir, los grandes autores paganos ya explicaron de dónde viene cada uno, y por supuesto en la Biblia. Recuerden, son 3, Sem, Cam y Jafet. Cada uno por un continente y se reproduce, ¿verdad? Y también tiene animalitos y también tiene plantas. ¿Y cómo se salvaron? Bueno, Noé, ¿no? Dándole la rama del olivo a la palomita, a ver si ya hay 50 piedras. No, eso es del diablo, por eso no se salvó, igual que los dinosaurios. Ahí también iba la mota, ¿no? ¿Mande? Ahí también iba la mota, ¿no? También. Ah, no traje una representación preciosa. Pero
en un tratado de botánica, pero sí. El mundo físico natural va a tener primero una explicación bíblica a partir de la creación y del arca de Noé, y va a tener una explicación, digamos, pagana, ¿no? En el sentido de antigüedad romana, de Plinio y de otro autor que ahorita vamos a ver que es muy importante, la que sigue. Pero también existen estos. Recuerden los bestiarios que se empiezan a los bestiarios, que son grandes enciclopedias de animales y que no solo las describen, sino que narran sus propiedades. Piensen en esto, lo que implica para la ciencia moderna. Si uno abre la entrada de Wikipedia de león, te va a decir su nombre científico, no león es león, y tus características anatómicas, ¿no? Es decir, las categorías como se está construyendo la explicación del mundo físico vienen desde acá, de estas primeras enciclopedias de animalitos. Nosotros decimos, no, pues es que los unicornios no existen. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Recuerden que la palabra es tan poderosa para la civilización occidental que lo que se enuncia existe. ¿No? Es uno de los grandes problemas para nosotros, los que nos dedicamos a la literatura de esta época. ¿Existe la ficción? Pues parece que no. La ficción es un invento del siglo XVIII. Tiene que ver con problemas de oralidad, con problemas de cultura popular, ¿no? Con problemas de sacralidad. Recuerden que todos los animalitos tienen una lección moral y sagrada. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los únicos humanos que pueden tener contacto con los unicornios? Las vírgenes. ¿Por qué? Tiene que ver con el cuento de la Bella Durmiente. Pero entonces tú crees que, por ejemplo, en los bestiarios sí hay una compilación, pero de cierto conocimiento popular. No. Perdón, ¿cuál fue tu pregunta? Sí, no se escucha nada. Sí, más que porque- si en los vestuarios había la compilación de un conocimiento, pero de tipo popular. No. Hacer referencia a- No, estas siguen las categorías de Plinio, por ejemplo. ¿No? Sí, bestiarios. Esto sigue Plinio. Atiende más a una clasificación, ¿no? ¿Cómo? Atiende más a una clasificación Sí, que a una composición. sí, dice cuadrúpedos. Es como este famoso poema, o no sé qué sea, de Borges, ¿no? De que existen tales animales, los quintados con pelo de... Es exactamente eso, ¿no? Aquí es Es un exactamente bestiario eso. de él, ¿no? Es un bestiario de él, siguiendo este modelo, de hecho. Es como un juego literario de estos bestiarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son animales siguen los 4 elementos, ¿no? Animales de fuego, agua, aire y tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué el unicornio tiene que ver con la virginidad femenina? Pues por la penetración. ¿No? ¿Qué pasa cuando la virgen toca el cuerno del unicornio? Pues pierde la virginidad. Es una metáfora de qué? Pues de una relación sexual, ¿no? ¿Dónde pasan relaciones sexuales entre animales y mujeres? ¿Dónde pasa? Acá decía, ¿dónde pasa eso? De una muchacha que se enamora de un toro. En las mitografías. Así, es tan importante esta representación de la animalia, como decía de la época, que sigue. Esto es del siglo XIX. ¿Qué dice ahí? Unicornios de mar. Tan locos. No encontraban los unicornios en la tierra, pero los encontraban en el mar. Como Pokémon. Ese de arriba ya sabe que es, no sabemos si existe, si fue un animal. El de abajo es un árbol. Aquí sí. Ahora, esta clasificación del saber y esta representación del mundo es tan poderosa que va a tener todo el impacto que se imaginen en la representación plástica de las cosas.
lo que conocemos como naturalismo, y empiezan a pintar las cosas como son, no como creen que son. ¿Sí ven la diferencia? Esta representación de un mejillón podría estar en un libro de botánica, ¿no? De zoología del siglo XVII, pero fácil, del siglo XIII. O en Twitter, No, en otra Diego Wikipedia Sochi. del mejillón. Es un dibujo, es una pintura del siglo XIII. Y aquí viene la gran discusión. Natura contra physis. ¿Cuál es la diferencia? Descubren unos textos que vienen en griego a través de las cortes angelinas de Nápoles, que no se conocían, ¿no? Sobre todo un poema de Lucrecio, precioso, uno de los textos más importantes de la antigüedad, donde dice, así en resumidas cuentas, dice, Aristóteles me la pela a dos manos y está todo tonto. Porque el mundo no es así. El mundo físico funciona así. El primer libro es sobre eso. No, sí, justo el prólogo es sobre eso. Dice, Aristóteles no sabe nada de él. Dice, además escribe horrible, yo por eso voy a hacer un poema. No, tú lo descubres. Y resulta que esta visión de Lucrecio es mucho más cercana al cristianismo neoplatónico de San Agustín que a Aristóteles. ¿No? En donde, ¿qué? Donde el mundo natural, nosotros no decimos physis, decimos naturaleza. Por eso se dice que en las universidades del siglo XIII y XIV se inventó la naturaleza. Antes en ninguna civilización existía esta noción de la naturaleza, y que además es algo que vale la pena porque tiene belleza, tiene poesía, es algo digno de ver. Hay cosas que no, como el mar. Al mar le tienen mucho miedo, y a las montañas, pero el bosque, entonces extrañamente la literatura empieza a aparecer el bosque, en la playa, escenarios que no eran escenarios de la literatura. Y empiezan a aparecer poemas a las flores, a los árboles. Es decir, se recoge la visión que es la nuestra. Si ustedes, yo les pregunto qué es naturaleza, me van a hacer un compilado de Lucrecio, no de Aristóteles. Para Aristóteles, física, para nosotros es naturaleza. Y es la categoría que triunfó. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la categoría aristotélica en Wikipedia, pondríamos al sol junto con los caballos. ¿Por qué? Porque para Aristóteles forman la misma materia, pero para Lucrecio. Entonces aquí empieza a aparecer este problema del género. Género literario, género material, género... bla, bla, bla. Piensen lo que quieran. Yo siempre a mis alumnos les digo, ¿cuál es el problema del género, por ejemplo, literario en la Edad Media, en la literatura medieval? Es como el problema del aguacate. ¿El aguacate qué es? ¿Una fruta o una verdura? Fruta. Pero miren, o sea, él no está muy convencido. Así es igual. No, obviamente si hay géneros que están fijados por el canon, pero hay otros que no, empiezan a aparecer cosas rarísimas. Pero, ¿por qué el sol va con los caballos blancos? Porque los dos forman parte del mundo de la fuerza y de la sangre, del fuego, de los humanos. Los dos son cálidos, ¿no? Y tienen este rollo de la Pero no tiene que ver masculinidad. con la figura de Figura de Apolo. Pero no tiene que ver con Poseidón. No, porque esos no son caballos, son caballitos. Ahorita vamos a ver. No, sí. Ahorita. Si es que Hesíodo sí va vinculado. O sea, Pero Hesíodo es una cosa muy tranquila. Es decir, Pico no leía Hesíodo. Y a Lucrecio sí.
Entonces, esa representación del mundo es muy, muy interesante para todos. Bueno, estos géneros se empiezan a partimentar hasta que llega el gran renacimiento, que es el humanismo, que tiene que ver, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento literario, en griego y latín, eso es. Si no está en griego y en latín, no importa el tema, pueden hablar de hojas de los árboles hasta de las cosas más sublimes y sencillas. Eso es el humanismo.